Elena firmó los papeles de la clínica con manos temblorosas. 6 meses, dijeron los médicos. Quizás menos. El tumor cerebral inoperable tenía un nombre complicado, pero el veredicto era simple: muerte inminente. A los 42 años, regresó a casa, donde su esposo Daniel organizaba su rutina habitual: reuniones de negocios, cenas con clientes, vacaciones planeadas que nunca se concretaron. Su hija Clara, de 17 años, estudiaba para los exámenes de admisión a la universidad entre ataques de ansiedad que Elena ya no podía controlar. Aún no lo sabían. ¿Cómo iban a decírselo? Mientras tanto, en un café a 3 cuadras de allí, Marina atendía a su último cliente antes de cerrar. Viuda desde hacía 2 años, había reconstruido su vida vendiendo pasteles caseros y escuchando historias ajenas. No conocía a Elena, pero sus caminos inevitablemente se cruzarían. Elena guardó el diagnóstico para sí misma durante 2 semanas. Observó a su familia como si viera una película por última vez. Daniel se quejaba del tráfico. Clara lloraba por las notas. Nadie la veía realmente, y el descubrimiento más doloroso no fue la enfermedad, sino darse cuenta de que tal vez nunca la habían visto de verdad. Cuando finalmente contó la historia, las palabras le salieron mal. Daniel se quedó paralizado. Clara se derrumbó. Y Elena, extrañamente, se sintió más viva que en décadas. Sao Paulo había absorbido a Elena durante 20 años. Se casó con Daniel a los 22 años, abandonando sus estudios de arquitectura para apoyarlo durante su maestría. Él prosperó. Ella desapareció entre las paredes de un apartamento en Pinheiros que nunca decoró según sus propias preferencias. Daniel provenía de una familia tradicional paulista. Su abuelo era industrial y su padre, abogado. Le habían enseñado que el éxito era visible, medible en números. Elena era el complemento perfecto: educada, discreta, hermosa en su justa medida. No era cruel, solo ausente. La amaba como sabía, pagando las cuentas, brindándole consuelo. Clara había heredado la ambición de su padre y la sensibilidad no expresada de su madre. Vivía en un conflicto entre complacer a los demás y simplemente existir. Marina, en cambio, lo perdió todo con la muerte de su marido. Sin hijos ni dinero, descubrió su propio potencial. Su café en Vila Madalena era un refugio para almas perdidas. Reconocía la soledad bajo cualquier apariencia. Cuando Elena entró por primera vez en el café, Marina vio inmediatamente: alguien estaba ensayando su propia muerte. Daniel contrató a los mejores oncólogos. Transformó la sala en un centro de mando médico: expedientes, exámenes, segundas opiniones. Controlaba todo lo que podía: horarios, medicamentos, dietas experimentales. No podía controlar la ira que crecía en Elena cada vez que decía: vamos a superar esto, sin mirarla a los ojos. Clara dejó de comer. Luego comía en exceso. Oscilaba entre cuidar obsesivamente a su madre y dejarla fuera de su habitación. No puedes morir antes de mi graduación, dijo una noche, y Elena se dio cuenta de que incluso su muerte debía encajar en los horarios de los demás. Las sesiones de quimioterapia eran un teatro del absurdo. Daniel llevaba su portátil, trabajando mientras el veneno le corría por las venas. Clara le enviaba mensajes: mamá, ¿recuerdas comprar leche? Como si hubiera futuro en esas banalidades. Fue durante la 4ª sesión que Elena simplemente se levantó y se fue. Se sacó la aguja ella misma, ignoró los gritos de las enfermeras y caminó por las calles hasta perderse. Se encontró frente al café de Marina a las 10 de la mañana, mareada y sangrando por el brazo. Marina no hizo preguntas. Detuvo la hemorragia, sirvió té caliente y permaneció sentada en silencio. No quiero que me salven, dijo finalmente Elena. Entonces no lo estés, respondió Marina. Elena empezó a frecuentar el café a diario, siempre a la hora en que debía asistir a sus citas. Le mentía a Daniel con una facilidad alarmante. Descubrió que llevaba tanto tiempo engañándose a sí misma que engañar a los demás era algo natural para ella. Marina le presentó a Seu Joaquim, un hombre de 78 años que jugaba al ajedrez solo. Había sobrevivido a 2 infartos y había decidido dejar de tomar la medicación. Cuando llega la muerte, o bailas o corres. Yo elegí bailar, explicó. Clara siguió a su madre una tarde. La vio reír en el café, algo que no había visto en años. No la confrontó. En cambio, empezó a faltar a clases, sentándose en los bancos del parque, preguntándose qué demonios hacía con su vida mientras su madre moría. Daniel descubrió extractos bancarios extraños. Elena estaba retirando dinero. ¿Para qué? ¿Drogas? Otro hombre. Contrató a un investigador privado.
convencido de que su enfermedad había afectado su juicio. La fecha límite médica: faltan 4 meses. El tumor comenzó a encogerse. Imposible, dijeron los médicos. Remisión espontánea, un fenómeno extremadamente raro, un milagro estadístico. Daniel lloró de alivio. Clara la abrazó como no lo hacía desde la infancia. El apartamento se llenó de flores. Los amigos reaparecieron con champán y relatos de fe. Elena sintió náuseas. No quería regresar. La certeza la asaltó, clara y brutal. Hubiera preferido estar muerta. Durante meses, se había preparado para el final. Se había desprendido. Había observado su vida desde fuera y había descubierto que no reconocía nada, ni la casa, ni a su marido, ni a su hija, ni a la mujer que había fingido ser. La muerte le había dado permiso para ver la verdad. ¿Y ahora querían que volviera a ponerse esa piel muerta? Estás en shock, explicó Daniel. Es normal. Busquemos terapia. Pero Elena ya había tomado su decisión. Una mañana temprano, preparó una pequeña maleta. Documentos, dinero de cuentas que Daniel no reconoció, ropa sencilla. Dejó una breve nota: sobreviví a la enfermedad. No sobreviviré a esta vida. Perdóname. Cuando Daniel se despertó, la cama estaba vacía. Clara encontró la nota en la cocina. Y Elena iba en autobús rumbo a la costa, renaciendo kilómetro tras kilómetro. Daniel llamó a la policía, a hospitales y a amigos. Mi esposa está enferma, confundida, podría hacerse daño. La búsqueda oficial duró 3 días antes de descubrir que Elena había retirado todo el dinero de cuentas conjuntas. No fue un secuestro, fue una decisión. La humillación pública lo destruyó. Sus colegas murmuraban. Sus suegros lo acusaron de negligencia. ¿Qué clase de esposo pierde a su esposa que se curó del cáncer? Clara abandonó el semestre. Pasó días en el café de Marina, intentando comprender. Te hablo de esto. Llevaba años hablando de estar muerta por dentro, respondió Marina. La enfermedad simplemente lo hizo visible. Las palabras la herían como el cristal. ¿Cuántas veces había ignorado a su madre? ¿Cuántas veces le había exigido ser perfecta, estar disponible, ser invisible? Daniel apareció en el café la segunda semana, desolado. ¿Dónde está? Marina no lo sabía, pero mintió, lejos de ti. Él se fue llorando. Clara se quedó. ¿Crees que volverá?, preguntó la hija. ¿Crees que debería?, replicó Marina. Elena alquiló una habitación sencilla en Ubatuba, un pueblo pesquero alejado de los hoteles turísticos. Usaba un nombre falso, Ana. Se cortó el pelo, dejó de maquillarse y vestía ropa desgastada comprada en una tienda de segunda mano. Trabajaba limpiando pescado en el mercado. Sus manos sangraban durante los primeros días. Doña Ruth, su jefa, se quejaba de su lentitud, pero le pagaba puntualmente. Elena se despertaba a las 5 de la mañana, se acostaba a las 9 de la noche y comía arroz con frijoles. Era gloriosamente libre. Nadie conocía su pasado. Nadie esperaba nada de ella. Podía ser grosera, silenciosa, extraña. Podía existir sin disculparse. Pero la culpa la atormentaba de madrugada. ¿Clara la necesitaba? ¿Daniel estaba sufriendo? ¿Era un monstruo por abandonarlos? Entonces recordó, la abandonaron primero. Años de indiferencia educada, conversaciones vacías, amor superficial. Cuando agonizaba, Daniel gestionó su muerte como un proyecto. Clara planeó su propio futuro. Nadie le había preguntado qué sentía, deseaba o temía. Un pescador llamado Joao comenzó a hablar con ella por las mañanas. Un viudo de 60 años, con las manos marcadas por el mar. No hacía preguntas. Simplemente compartía café y anécdotas de tormentas. ¿De qué huías?, preguntó un día. De mí misma, respondió Elena. De la mujer que pretendía ser. 3 meses después, Clara conoció a Elena. No fue casualidad. Había contratado a su propio detective, gastando años de ahorros. Llegó a Ubatuba una tarde lluviosa y encontró a su madre pelando camarones en el mercado, irreconocible, con la piel quemada por el sol y las manos callosas. «Mamá», susurró. Elena se congeló. El mundo se detuvo. Clara no gritó. No lloró. Se sentó en el suelo mojado del mercado y dijo: «Lo entiendo». Hablaron durante horas en ese mercado con olor a pescado. Clara le contó cómo había abandonado la universidad, cómo había confrontado a su padre por sus años de ausencia emocional, cómo se había dado cuenta de que ella también había estado fingiendo ser otra persona. «Papá ya no aguanta más. Está destrozado», dijo Clara. «Pero no vine a pedirte que volvieras.
Vine a pedirte que me enseñaras a ser valiente como tú. Elena lloró por primera vez desde que había huido. No soy valiente. Soy un cobarde. Me escapé. No, respondió Clara. Sobreviviste. Daniel descubrió su paradero gracias al detective de Clara. Reservó un vuelo para el día siguiente. Ensayó discursos, de ira, de perdón, de súplica. Dudaba entre querer obligarla a volver y querer comprender. La tormenta se acercaba por todos lados. Daniel llegó como un huracán. Encontró a Elena en la playa al amanecer, jugando con las redes con Joao. ¿Qué es esto?, gritó, señalando la escena. ¿Te hiciste pescadora? ¿Abandonaste a tu familia por esto? Elena tiró tranquilamente de la red antes de responder. Dejé atrás una prisión, no una familia. Te amé, te lo di todo. Me diste cosas. Nunca me diste atención, presencia, verdad. Su voz era firme. Daniel, ¿sabes cuál es mi libro favorito? ¿Mi mayor miedo? ¿Qué soñaba ser antes de casarme? Abrió la boca. La cerró. Nada. Exactamente, continuó Elena. Te encantaba la idea de tener una esposa. No me amabas a mí. ¿Y tú? ¿Alguna vez me amaste? Su silencio fue la respuesta. Daniel se desplomó en la arena. Clara salió del puesto de pescado, abrazando a su padre mientras éste sollozaba. Elena permaneció inmóvil, observando. No voy a volver, dijo finalmente. Pero tampoco voy a desaparecer. Clara merece tener una madre de verdad, no un fantasma bien vestido. ¿Y yo?, preguntó Daniel con la voz quebrada. Mereces a alguien que elija estar contigo. Yo nunca elegí, simplemente obedecí. El divorcio duró 6 meses. Daniel no lo impugnó. Vendieron el apartamento y dividieron sus bienes con la frialdad de extraños que siempre fueron. Clara pasó sus vacaciones en Ubatuba, aprendiendo a pescar y redescubriendo a su madre. Regresó a Sao Paulo convertida en una mujer diferente. Cambió la medicina por la fotografía, la elección de su padre por su propia pasión. Visitaba a Elena mensualmente y la llamaba semanalmente. Estaban construyendo una nueva y sincera relación. Daniel se recuperó lentamente. 2 años después, conoció a alguien, un abogado que lo desafió, que exigió su presencia. Aprendió, tardíamente, a estar presente. Elena nunca regresó a Sao Paulo. Abrió un pequeño restaurante en Ubatuba con Joao, quien se convirtió en su compañero sin exigencias ni promesas eternas. Se despertaba feliz. Dormía plácidamente. Marina la visitó una vez y la abrazó largo rato. «Bailaste», dijo, recordando las palabras de Seu Joaquim. «Todavía bailo», respondió Elena. A los 45 años, 5 años después de recibir su sentencia de muerte, Elena finalmente estaba viva. 10 años después, Elena celebraba su 55º cumpleaños en la playa. Clara trajo a su esposo y sus 2 hijos pequeños. Daniel le envió un cortés mensaje de felicitación. Había reconstruido su vida, le iba bien. La nieta de 4 años preguntó: «Abuela, ¿por qué vives aquí y no en la gran ciudad?». Elena miraba el mar, con las manos encallecidas, el rostro marcado por el sol y por una vida verdaderamente vivida. «Porque aprendí que sobrevivir no se trata de seguir respirando», respondió. «Se trata de elegir respirar de verdad». La niña no entendía. Un día lo entendería. Elena sonrió. Hay lecciones que solo la muerte, o el miedo a ella, puede enseñar. Y le quedaban todos los años para seguir aprendiendo. ¿Y tú? ¿Estás realmente vivo o solo sobrevives? La historia de Elena nos reta a preguntarnos: ¿cuántas cárceles construimos en nombre de la seguridad? ¿Cuántas versiones falsas de nosotros mismos mantenemos para complacer a los demás? No necesitas enfrentarte a la muerte para empezar de nuevo. Solo necesitas el coraje de mirarte al espejo y preguntarte: ¿quién sería si nadie me estuviera mirando? Comparte en los comentarios. ¿Qué aspecto de tu vida mantienes por obligación, no por elección propia? ¿Qué harías diferente si tuvieras la valentía de Elena? Su historia de empezar de nuevo puede inspirar a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para renacer.